escribiendo con una caligrafía meticulosa cada detalle de lo que ocurría en la sala subterránea. Estos registros, escritos en un latín académico mezclado con términos técnicos que parecían provenir de tratados médicos, documentaban no solo los procedimientos utilizados, sino también las reacciones de cada una de las mujeres sometidas a ellos. Sor Agustina anotaba cambios en el pulso, variaciones en la respiración, tiempo exacto de cada aplicación, y especialmente las palabras que pronunciaban las mujeres durante los momentos de mayor intensidad. Sesión septe con la novicia Isabel de Mendoza. Escribía, por ejemplo, en una entrada fechada el 15 de agosto de 1544. Período de preparación, 45 minutos. Aplicación del método de la cuerda gradual durante 20 minutos. Confesión de pensamientos impuros relacionados con el comerciante Rodrigo Vázquez. Aplicación del método de la presión en puntos específicos durante 15 minutos adicionales. Confesión de haber sentido placer durante el contacto físico. Período de reflexión y oración. 30 minutos. Observaciones. La sujeto muestra mayor disposición a la apertura espiritual. Recomendación: continuar con sesiones semanales. Pero si hay algo que distingue a esta historia de otras narraciones de fanatismo religioso, es que no todo lo que sucedía en el convento era resultado de la locura mística. Había un propósito más calculado y terreno detrás de las actividades de Sor Esperanza, un propósito que solo se revelaría completamente años después. Y ahora, mientras te sumerges en este relato que va volviéndose cada vez más perturbador, quiero hacer una pausa para pedirte algo. Si esta historia te está generando esa sensación de inquietud que busco transmitir, si sientes que no puedes dejar de escuchar, ayúdame dándole like a este video y compartiendo tu teoría sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese convento. ¿Crees que Sor Esperanza estaba realmente convencida de que sus métodos eran espirituales? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? Deja tu comentario y suscríbete al canal, porque la historia que viene a continuación revelará aspectos que ni siquiera los investigadores más especializados habían anticipado. Para entender completamente lo que estaba sucediendo en el convento de Santa Catalina de los Andes, es necesario conocer un detalle que cambiaría la percepción de toda la historia. Sor Esperanza no trabajaba sola, y sus actividades tenían conexiones que se extendían mucho más allá de las montañas chilenas. En 1546, 2 años después de las primeras sesiones de purificación, llegó al convento un visitante que se presentó como Fray Tomás de Torquemada y Mendoza, un dominico español que afirmaba ser sobrino del famoso inquisidor. Torquemada era un hombre alto, delgado, con una barba perfectamente recortada y unos ojos oscuros que parecían estar constantemente evaluando todo lo que veían. Lo que las religiosas no sabían era que Fray Tomás no había llegado por casualidad. Había sido enviado desde Lima por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que había recibido informes sobre prácticas innovadoras en el convento chileno. Sin embargo, en lugar de venir a investigar con intención de censurar, Torquemada tenía un propósito muy diferente. Durante su primera reunión privada con Sor Esperanza, que se extendió durante toda una noche en la biblioteca del convento, ambos descubrieron que compartían una visión particular sobre los límites de la ortodoxia católica. Torquemada había pasado años estudiando los métodos de interrogatorio utilizados por la Inquisición española y había llegado a la conclusión de que existían técnicas mucho más efectivas para extraer la verdad de las almas que los métodos tradicionales de confesión. La Santa Inquisición, le explicó a Sor Esperanza mientras examinaban los manuscritos medievales que ella había traído de España, ha desarrollado métodos extraordinariamente efectivos para identificar y erradicar la herejía. Pero estos métodos se han utilizado principalmente para casos de herencia evidente. Lo que usted ha comenzado aquí es mucho más sofisticado. La identificación y eliminación de la herejía latente, esa corrupción del alma que existe incluso en personas que se consideran devotas. Fue Fray Tomás quien aportó la dimensión técnica que faltaba a los experimentos de Sor Esperanza. Había traído consigo una colección de instrumentos y textos que incluían no solo tratados teológicos, sino también manuales médicos árabes traducidos al latín, estudios sobre anatomía humana, y lo que describía como
investigaciones sobre la relación entre el dolor físico y la revelación espiritual. La colaboración entre ambos dio lugar a lo que llamaron el método de la confesión total, un sistema complejo que combinaba interrogatorio psicológico, presión física controlada y lo que describían como incentivos espirituales para lograr que las personas revelaran no solo pecados cometidos, sino también tendencias pecaminosas que aún no se habían manifestado en acciones. La sala subterránea fue ampliada durante el invierno de 1546. Los trabajos se realizaron en el más absoluto secreto, utilizando solo a trabajadores indígenas que después eran enviados a regiones remotas con explicaciones vagas sobre su nuevo destino. La nueva configuración incluía no solo un espacio mayor, sino también instalaciones más sofisticadas, un sistema de drenaje, ventilación controlada, y lo que los registros de Sor Agustina describían como dispositivos de medición de respuestas fisiológicas. Durante este periodo, las prácticas del convento evolucionaron hacia algo que iba mucho más allá de la disciplina religiosa tradicional. Las sesiones de purificación se volvieron más frecuentes y más sistemáticas. Sor Esperanza desarrolló lo que llamaba perfiles de alma, clasificaciones detalladas de diferentes tipos de corrupción espiritual que requerían tratamientos específicos. Alma melancólica con tendencias sensuales. Escribía, por ejemplo, en sus notas sobre una joven llamada María del Carmen Sotomayor. Requiere aplicación del método de la privación sensorial, combinado con estímulos controlados, para generar contraste y facilitar la revelación de fantasías ocultas. Duración estimada del tratamiento: 6 semanas con sesiones cada tercer día. Pero lo que realmente distinguía estos experimentos era su dimensión sistemática. No se trataba de castigos aleatorios o de fanatismo religioso descontrolado, sino de una investigación metódica sobre lo que Fray Tomás describía como los límites de la resistencia espiritual humana. Cada sesión era cuidadosamente planificada, ejecutada con precisión médica y documentada con detalle científico. Los resultados, según los registros encontrados siglos después, eran inquietantemente efectivos. Las mujeres sometidas a estos tratamientos no solo confesaban pecados reales o imaginarios, sino que desarrollaban una dependencia psicológica hacia sus purificadores, que las hacía extraordinariamente manejables y dispuestas a seguir cualquier instrucción. Es notable, escribía Fray Tomás en una carta dirigida a sus superiores en Lima, cómo el alma humana, cuando es conducida adecuadamente a través de las etapas correctas de purificación, no solo se libera de la corrupción del pecado, sino que desarrolla una capacidad de obediencia y devoción que excede todo lo que habíamos observado previamente. Estas mujeres se han convertido en instrumentos perfectos de la voluntad divina. Sin embargo, había algo más en estas cartas que sugería que los objetivos de Fray Tomás y Sor Esperanza iban más allá de la purificación espiritual. Referencias crípticas a experimentos de control y pruebas de influencia sugerían que estaban utilizando sus métodos para algo más amplio y sistemático. En 1548, 4 años después del comienzo de los experimentos, llegó al convento una mujer que cambiaría completamente la dinámica de lo que estaba sucediendo. Se llamaba Inés de la Cruz, y a diferencia de las jóvenes novicias que habían sido las sujetos anteriores, Inés era una mujer madura de 35 años, viuda de un comerciante español y con una formación intelectual considerable. Inés había solicitado ingresar al convento después de la muerte de su esposo, aparentemente buscando una vida de contemplación y servicio religioso. Pero desde su llegada, tanto Sor Esperanza como Fray Tomás notaron que había algo diferente en ella. Su mirada era demasiado inteligente, sus preguntas demasiado precisas, y su forma de observar su entorno sugería que estaba evaluando más que adaptándose. Lo que ni Sor Esperanza ni Fray Tomás sabían era que Inés de la Cruz no era realmente una viuda en busca de vida religiosa. Era una investigadora enviada en secreto por un grupo de teólogos y juristas de la Universidad de Salamanca que habían comenzado a recibir informes inquietantes sobre las prácticas del convento chileno. La red de información que había alertado a las autoridades españolas era más compleja de lo que los responsables del convento habían anticipado.
Algunas de las familias que habían enviado a sus hijas al convento habían comenzado a hacer preguntas incómodas cuando las jóvenes regresaban a casa después de meses o años de tratamiento espiritual. Los cambios en la personalidad de estas mujeres eran tan dramáticos que resultaban perturbadores, incluso para familias acostumbradas a la severidad de la educación religiosa de la época. María del Carmen Sotomayor, por ejemplo, había regresado a Santiago después de 8 meses en el convento. Su familia la describía como